Su ponencia, la tradición pesquera en el estrecho de Gibraltar en la antigüedad, de los atunes a las ballenas, irá sobre el antiguo Fretum gaditano, que fue una de las zonas pesqueras más importantes de la antigüedad. En época fenicio-púnica encontraremos las primeras evidencias arqueológicas contundentes relacionadas con la producción conservera, el caso de las fábricas de salazones documentadas en la bahía de Cádiz a partir del siglo V a.C. Nos hablará también, además, de la carne salada del atún rojo y de la salsa de pescado fermentado, que tanta fama dieron en el estrecho de Gibraltar, pero sobre todo centrándose en la explotación de los cetáceos. En esta conferencia también se va a presentar una síntesis de las principales evidencias arqueológicas localizadas en torno a los cetáceos entre época fenicia y la antigüedad tardía, desde la propia Algeciras hasta Atenas, y se reflexiona sobre los usos de su carne, grasa y carcasas. Sin nada más, presentar a Darío y va a iniciar su conferencia. Muchas gracias, Darío, por participar en este seminario. Te agradecemos tu participación y adelante cuando quieras. Muy bien, Raúl, pues muchísimas gracias primero por esta amable invitación y en segundo lugar por tus cariñosas palabras. Y yo quiero empezar esta intervención felicitando muy sinceramente a los organizadores de este curso sobre el centenario de la factoría ballenera de Algeciras, tanto a Raúl González Gallero como a la directora del museo, Rosa Bellonil, por haberlo organizado, porque sinceramente creo que cada territorio tiene una singularidad, cada territorio tiene una serie de elementos patrimoniales y el patrimonio industrial y las generaciones que dedicaron su tiempo y su vida y que vivieron de la explotación ballenera en época contemporánea en la bahía de Getares, pues es un episodio no muy bien conocido de la historia del campo de Gibraltar y por tanto me pareció tremendamente interesante que se organizara esta iniciativa de extensión universitaria. Me quiero también excusar por no poder estar presencialmente con ustedes en Algeciras, como habría sido mi intención y así estaba planificado inicialmente, pero diversos compromisos académicos y sobre todo una excavación que estamos ahora desarrollando en Palma de Mallorca, pues no me han permitido viajar como les decía que tenía previsto hacer al principio. Antes de empezar mi charla, comentarles que les hemos mandado a los organizadores, que imagino que les dejarán en el campus virtual o se lo harán llegar de la manera que ellos estimen pertinente, una serie de lecturas, concretamente 4 artículos, sobre algunos de los temas que vamos a tratar en esta tarde, sobre todo la importancia de las almadrabas y del garum en época romana en la microrregión del estrecho de Gibraltar y algunos trabajos recientes que se han realizado sobre la interacción entre cetáceos y el hombre, o si quieren ustedes, los grupos étnicos antiguos que han ido poblando a lo largo del tiempo toda esta comarca, por si alguno de ustedes pues tiene interés aparte de tomar sus notas, pues tener alguna publicación de referencia para poder leer cosas con un poquito más de tranquilidad, que lo pueda hacer empezando por dichos trabajos. Decirles que es muy importante recordar dónde estamos y quiénes somos. Probablemente ustedes, que son todos o casi todos de la región, pues a nadie se le olvida la importancia pesquera y pesquero-conservera que ha tenido esta región pues hasta prácticamente hace 40, 50, 60 años, ¿no? Estas temáticas relacionadas con la llamada arqueología de la producción, pues son las que a nuestro grupo de investigación, que somos un grupo de la Universidad de Cádiz, que se llama el Círculo del Estrecho, pues de hace muchos años estamos trabajando sobre estos temas, ¿no? Sobre la explotación de recursos marinos a ambas orillas del estrecho de Gibraltar, y ahí tienen algunos de los yacimientos marcados en rojo, donde hemos tenido la fortuna de desarrollar investigaciones arqueológicas, tanto en Algeciras, la antigua Julia Traducta, como en la Ensenada de Bolonia, en Baelo Claudia, en la bahía de Cádiz, en
la antigua Gades y en varios yacimientos del entorno de la bahía y también en el norte de África Occidental, sobre todo en Ceuta, en la antigua Septem, en Tamuda, muy cerca de Tetuán, y luego en un yacimiento que no está marcado en rojo, pero que tienen ustedes abajo a la izquierda, que es la actual población de Larache, Lixus, que es donde hace un par de años hemos empezado un proyecto nuevo de investigación. Les digo esto por dos motivos. Primero, para que sepan que la información que yo les voy a intentar sintetizar a continuación procede sobre todo de estos yacimientos, que son excavaciones recientes, de los últimos, si quieren, de la última década, y que forman parte del procesado de hallazgos que en buena parte están publicados, en otra parte están en fase de estudio. Y también quería aprovechar, como les decía, este mapa para que vean cómo antes de la normalización de los tipos monetales en época de Claudio, a mediados del siglo I después de Cristo, cómo las ciudades que acuñaron moneda en toda esta región utilizaron mayoritariamente tipos monetales en su reverso relacionados con la pesca, sobre todo atunes. Hoy en día que estamos acostumbradísimos y sobrepasados por la cantidad de imágenes que vemos cotidianamente, pues si yo les preguntase a ustedes si alguien sabe cuál es la imagen del reverso de una moneda de euro o de 50 céntimos, probablemente pocos podrían responder, porque no miramos bien a la moneda. Piensen que la moneda tiene un valor propagandístico importantísimo en estas culturas antiguas y lo que quisieron decirnos las autoridades, los gobernantes de estas ciudades cuando acuñaron moneda es que gracias a la explotación de recursos del mar, al atún salado y a la salsa fermentada de pescado, pues le debían buena parte de su prosperidad. Decirles que desde hace muchísimos años yo creo que no debe haber prácticamente ninguna temática histórica que no tenga una amplia historiografía. De hace muchísimos años, muchísimas décadas, hay investigadores estudiando la explotación de recursos del mar. Ahí tienen algunos ejemplos. Me gustaría que recordaran sobre todo el nombre del profesor Michel Ponsic, que junto con el profesor Miquel Tarradell, desde los años 60 del siglo pasado, se encargaron de depurar una metodología de estudio y sobre todo demostrar científicamente que buena parte de nuestros yacimientos costeros, entre época fenicia, púnica, romana y tardo-antigua, hasta la llegada de las primeras presencias islámicas, estuvieron plagados de estructuras de producción relacionadas con la fabricación o la maceración del pescado para la obtención de salazones. Les he traído también, lo ven abajo a la izquierda en esta diapositiva, una imagen del catálogo de una exposición que se hizo ya hace pues 15 años exactamente en la propia Algeciras para reflexionar sobre todas estas temáticas. Decirles también que, como pasa muchas veces en la investigación, hay algunos temas que son especialmente relevantes o que llaman mucho la atención de los investigadores y esos temas eclipsan a otros. Y ese es el caso del llamado efecto garum. Ya saben ustedes que en la antigüedad hubo un producto que se consumía cotidianamente en todos los hogares, en todas las casas de época romana, desde las moradas de los esclavos hasta los palacios imperiales en Roma, que era el famoso garum. El garum, recordarán todos que no es otra cosa que una salsa líquida, resultado del filtrado de un puré o una pasta que se crea después de haber dejado macerar en sal las partes no cárnicas de los atunes y de otros recursos del mar. Esta salsa tenía muchísima importancia en la dieta cotidiana porque era el producto que permitía conseguir la necesaria cantidad de sal sin la cual no se puede vivir. Y por eso, si ustedes echan un vistazo a ese famoso recetario, a ese libro de cocina que se nos ha conservado de época de Tiberio,
el llamado de recoquinaria, las cosas de la cocina, verán como casi todas las recetas tienen garum. En esta región se fabricaba garum en un volumen verdaderamente exponencial y a los gaditanos nos conocían en el imperio sobre todo por esta singularidad. Y buena parte de nuestras ciudades romanas tienen varios barrios pesqueros conserveros dentro de sus murallas. Aquí tienen simplemente un ejemplo. Esto es una ánfora del siglo II a.C., encontrada en una de nuestras excavaciones en Baelo Claudia, en cuyo interior solamente aparecieron, después de haber aplicado un protocolo de estudio bastante detallado, escamas osificadas de atún. Este es un ejemplo de una ánfora que estuvo rellena con carne de atún en salazón y con un poco de ventresca, de lo que hoy solemos llamar atún de Híjar, la parte de abajo, la parte más grasa del atún. Junto a los salsamenta, junto a esos salazones de pescado, también tenemos ese producto fermentado, el garum, la muria, el liquamen y el alec, que ha centrado buena parte de las investigaciones en estas temáticas que solemos llamar aliéuticas. Las temáticas pesquero-conserveras las llamamos aliéuticas porque hay un tratado, Las cosas de la pesca, de Opiano, del siglo II después de Cristo, y que, como les decía, se han centrado sobre todo en el estudio del garum. Desde hace ya años, en diversos investigadores y también en nuestro grupo de investigación, pues hemos intentado reflexionar sobre otros temas relacionados con la explotación de recursos marinos y también las ballenas, que es de lo que yo les voy a intentar hablar hoy aquí, como preludio de lo que pasaba en época antigua antes de que en época contemporánea se instalara la ballenera en Getares. Decirles que a través de diversos proyectos de investigación pues se ha intentado reflexionar sobre todas estas temáticas. Yo les voy a poner a continuación algunos ejemplos de temas nuevos de investigación que se han desarrollado o que se están desarrollando a través de proyectos competitivos y, como ven, ese que está ahí reflejado, llamado Atunes, Ballenas y Garum en el Fretum Gaditanum, es un proyecto que tenemos actualmente en vigor, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación a través del Plan Estatal de I+D+I, que trata precisamente de valorizar el papel de los mamíferos marinos en la cadena operativa aliéutica. Entre esos nuevos temas, por ejemplo, tienen ustedes la ostricultura, el engorde, el cultivo de ostras que precisamente encuentra en Algeciras, en las antiguas Cetariae de Iulia Traducta, en la Villa Vieja de Algeciras, uno de los referentes más importantes que hay en toda Hispania. Lo que tienen en la imagen es una ampulla, una botella de vidrio del siglo IV después de Cristo, que recrea un paisaje portuario, y en ese paisaje portuario, fíjense que se ve un puente entre varios edificios y debajo lo que tienen con la palabra ostriaria en plural, que no es otra cosa que un vivero de ostras donde se ven las bateas amarradas de madera, amarradas por sogas, de las cuales penden también esas sogas donde están las ostras en crecimiento. Ostricultura, la producción de harina, de aceite, de pescado, de colas, pegamentos de pescado, que los más mayores recordarán que ha sido un producto muy afamado en ebanistería hasta hace pocos años, pues también sabemos, gracias al estudio de los molinos rotatorios aparecidos en algunos yacimientos arqueológicos, que también se producían, digamos, estos materiales en nuestras fábricas de salazones hispano-romanas. O, por ejemplo, el salado, no solo del pescado, sino también de la carne de fauna terrestre, como
ilustran algunos casos. Yo les he traído los más cercanos a ustedes, puesto que he pensado que les resultaría de mayor interés, como pasa en Algeciras, donde en la fábrica de salazones de la calle San Nicolás, pues se ha podido confirmar que estaban despiezando, o sea, estaban matando animales dentro de la fábrica, despiezándolos, procesándolos para hacer jamones, para hacer paletillas y para hacer cecina, que son productos, igual que hoy en día tienen una importancia notable, pues también lo tuvieron en la antigüedad. Y con ello pasamos a los cetáceos. La historia de los cetáceos en época antigua, o sea, las investigaciones sobre el papel que pudieron tener las ballenas en la economía de época fenicia, púnica y romana, empezó precisamente en Algeciras, hace 20 años, cuando se hicieron una serie de excavaciones junto con mi compañero, el arqueólogo municipal, Rafael Jiménez Camino, y en la ya citada calle San Nicolás, concretamente en el número 2 que tienen ustedes ahí, pues se descubrió que una parte de la ciudad romana se caracterizaba por la presencia de numerosas fábricas conserveras. Fábricas que debido a su importancia se han conservado, se declararon o se incoó un expediente de bien de interés cultural en su momento y actualmente están conservadas y pendientes de una futura y además muy próxima musealización. En esa fábrica que tienen ustedes ahí y en los niveles de abandono, los niveles de época tardía del siglo V, datación que sabemos bien gracias a esas cerámicas que tienen arriba a la izquierda, que son sigilatas africanas, y gracias a numerosos numerarios, monedas que aparecieron en las excavaciones, pues nos encontramos con este hueso. Un hueso de más de 20 centímetros conservados. Si se fíjense bien que en la cara articular del hueso tienen muchísimos cortes y este hueso se estudió desde el punto de vista arqueozoológico con compañeros de la Universidad Autónoma de Madrid, expertos en arqueozoología, y se pudo determinar que era parte de una vértebra de un rorcual o de un cachalote. Ahí tienen un ejemplo de cómo sería la vértebra de uno de estos animales y el fragmento que nosotros nos encontramos en las excavaciones. A partir de aquí empezamos un poco a reflexionar sobre cuál podía ser el papel de estos cachalotes, estos rorcuales, en la fábrica de salazones y sobre todo por qué habíamos encontrado una vértebra con todas esas marcas de corte. Y rápidamente, les pongo un ejemplo nada más, fíjense en esta crátera de figuras rojas, un vaso de grandes dimensiones de cerámica griega producido en el sur de Italia y hallado en las Islas Eolias, en Lipari. Fíjense que se ve un pescadero levantando un cuchillo, cortando un atún cuya cabeza está en la parte de abajo, pero fíjense que ese cuerpo de atún está sobre una mesa dispuesta encima de un trípode, se ven las tres patas, y entre el pescado y el trípode hay una pieza prismática. De manera que la interpretación fue que probablemente el hueso apareció en Algeciras, podía corresponderse con una mesa de pescadero de época tardorromana. Recuerden todos que cuando vamos al mercado, en los puestos tradicionales de las carnicerías y de las pescaderías, a veces todavía tenemos tablas de madera, a veces troncos de árboles cortados que se utilizan con esta misma finalidad. A partir de aquí empezamos un poco a buscar ejemplos similares, es decir, tratar de ver si en otros yacimientos del estrecho de Gibraltar, de época preislámica, aparecían restos de estas características. Y sí les tengo que decir
que nos sorprendió bastante las primeras investigaciones. Ahí tiene el estado de la cuestión hace algo más de 10 años, donde además de en Traducta, de Algeciras, encontramos restos relacionados con la explotación de cetáceos en esos 7 yacimientos que ven ustedes ahí y que rápidamente pues vamos a tratar de sintetizar. Les tengo que decir que previamente a estas investigaciones hay muchísimas referencias, sobre todo en época prehistórica, sobre la interacción entre los hombres y los cetáceos. Ustedes saben que en los yacimientos prehistóricos la evidencia material que aparece, sobre todo en las fases más antiguas, en el Paleolítico y en el Neolítico, la evidencia es muy discreta. O sea, aparecen pocos restos. Esto provoca que se estudie con lupa y se analice prácticamente todo lo que aparece. Y hay muchísimos trabajos, como por ejemplo este de Clark, que demostraron hace ya muchísimos años que había una explotación de ballenas en la prehistoria, sobre todo aprovechando varamientos, animales varados, que todos ustedes saben que por diversas circunstancias aparecen con cierta asiduidad a lo largo del año en las costas, pues que estas poblaciones prehistóricas se encargaron de procesar los mismos. Y también hay algunos estudios en otras zonas de Europa que en la del bronce, la del hierro y hasta época medieval han verificado también que se aprovechaban las carcasas de estos animales para generar objetos de industria ósea y, como veremos a continuación, también como combustible por la notable grasa que queda dentro del hueso, que presenta una notable capacidad calorífica y se suelen usar en ocasiones para alimentar las fraguas. Con esto y con diversos investigadores, ustedes saben que hoy en día no se puede hacer una investigación histórica y sobre todo arqueológica si no es de manera colegiada, de manera coral, con diferentes investigadores, y decidimos hacer una síntesis de este tipo de evidencias en todo el Mediterráneo. Ahí tienen unos artículos que se publicaron y aquí tienen un poquito la síntesis de esas evidencias. Nuestra sorpresa fue que el hallazgo este de Algeciras no era un hallazgo casual, sino que, como ven, en todo el Mediterráneo, desde Creta hasta el Golfo de León o desde Alanzada en las Rías Bajas hasta Sicilia, había restos de cetáceos, restos de huesos de ballenas en yacimientos fenicios, púnicos, etruscos, mauritanos, romanos y tardoantiguos. Vamos a ver algunas, no es posible analizar toda la evidencia que hay, como ven son 26 yacimientos arqueológicos, pero sí vamos a ver con algunos, con 5 o 6 ejemplos, el tipo de hallazgos que suelen aparecer. En nuestra región, antes de la protohistoria, recordarles que también hay evidencias que permiten valorar la relación de esas comunidades de cazadores-recolectores prehistóricas o de comunidades tribales comunitarias con estos grandes mamíferos marinos. Ahí tiene un ejemplo que es en la cueva de Ardales, un pez de grandes dimensiones que probablemente fuese una ballena, y luego tienen ustedes el cercano caso de la cueva Goram en Gibraltar, donde asociada con neandertales han aparecido huesos de focas y huesos de delfines que inducen o que verifican, si quieren ustedes, que estas comunidades, además de cazar y además de carroñear, pescaban y utilizaban este tipo de recursos marinos en su dieta. De esos ejemplos les he seleccionado 4 y vamos a intentar ordenarlos cronológicamente. Algo hemos visto de la prehistoria y el ejemplo que les traigo aquí es de Atenas.
en el Cerámico de Atenas, la zona periférica de la ciudad, donde está el famoso barrio de los alfareros, pues en un pozo excavado hace mucho tiempo y fechado en lo que para nosotros sería, es el protogeométrico, pero que se correspondería con lo que nosotros solemos llamar época fenicia arcaica, el siglo IX, el siglo VIII, pues dentro de este pozo apareció un hueso de grandes dimensiones, un glenoide, tienen ahí el esqueleto arriba y fíjense la flecha, es el hueso que conecta una de las extremidades con la columna vertebral y este hueso tiene numerosas marcas de corte, es de una ballena joven de grandes dimensiones y aquí tienen el hueso, la parte del hueso aparecido, fíjense que es lo mismo que en Algeciras, del hueso completo, que lo tienen ahí representado, solamente ha aparecido una porción que tiene además oquedades cuadradas que se relacionan con los sistemas de fijación de este hueso de grandes dimensiones a una plataforma horizontal y la interpretación es la misma que la que yo les he dicho antes. Sería una mesa de corte, como tienen ahí representado en una cerámica de figuras negras, probablemente en su caso para cortar pieles y cortar cuero, porque las marcas que presenta el hueso en su faceta articular son tremendamente finas. Este tipo de huesos se utilizan para muchísimas finalidades, a veces con finalidad arquitectónica o a veces, como tienen ustedes ahí, también se utilizan incluso como arado, como elemento de arado, porque son muy duros y tienen protuberancias que permiten su encaje en arneses de madera y ser utilizados para esa finalidad. Avanzando un poquito en el tiempo, les traigo otro yacimiento que es Mozia, que es una isla paradisíaca. Si no la conocen, les animo a que antes o después vayan a visitarla. Está en Sicilia occidental, noroccidental, frente a Trapani, y en esta isla, que tiene una ocupación muy conocida de época fenicio-púnica, apareció en un área artesanal, en un área destinada a la producción de púrpura marina. Fíjense que lo que tienen aquí son estos cuencos donde se machacaban las cañahillas con percutores de piedra y con yunques para obtener esas bolsas, esos glandes purpurígenos que procesados térmicamente permitían la obtención del famoso colorante. Bueno, pues si se fijan en la imagen, algunos de los yunques utilizados en estas instalaciones artesanales de época púnica eran vértebras de ballenas. Uno de los grandes problemas que luego veremos es si verdaderamente estas evidencias y las que veremos a continuación nos permiten verificar que hubo una pesca activa de ballenas en época antigua, antes de ese momento, que es el que está escrito en todos los libros de texto y que se asume por parte de la comunidad científica, que es el de época medieval, el siglo XI, el siglo XII, cuando se asume que es en el Cantábrico, con los balleneros vascos, cuando se inicia la captura intencional de cetáceos. La gran polémica actual es saber si todas estas evidencias que yo les sintetizo son resultado del aprovechamiento de varamientos de animales varados o verdaderamente hay una pesca activa de cetáceos en la antigüedad. Y precisamente Mozia es uno de los yacimientos clave porque una de estas grandes vértebras de ballena tenía clavada una punta de una lanza o de una flecha de bronce. De manera que a este animal lo cazaron. Lo cazaron antes de reutilizar parte de su esqueleto, que es un ejemplo claro de cómo en determinadas ocasiones sí se procedió a la caza de ballenas. Siguiendo con estos yacimientos, en el siglo II a.C., en Tetuán, hay una ciudad helenística
muy bien conservada que se llama Tamuda, una ciudad que se monumentaliza en torno al año 200 antes de la era y que tiene una gran actividad hasta que los romanos conquistan esta zona del Mediterráneo, o sea, del norte de África noroccidental en época de Claudio. Bueno, pues en esta ciudad han aparecido estos moldes de arcilla que tienen más o menos, son unos discos de cerámica de unos 10 o 15 centímetros de diámetro que tienen grabadas en positivo escenas y que son un tipo de producto. Fíjense bien en la escena de arriba, que es una figura mitológica, parece un caballo, pero fíjense la cola, es un hipocampo y montando al hipocampo hay un arponero, un pescador que permite ver con claridad que lleva el arpón a la espalda, en un mar de peces, de tiburones, donde también hay una ballena. Fíjense abajo a la derecha cómo ese pez tan grande, con el cuerpo tan grueso, tiene en la parte de arriba como si fuera una burbuja, y esa burbuja es la indicación del espiráculo, ¿no? O sea, de cómo están echando agua por esa zona. Bueno, pues este tipo de moldes se utilizaban para decorar panes y decorar pasteles. Y en el caso de Tamuda, la interpretación es que debió haber una comunidad centrada en la explotación de cetáceos y por eso, con motivo de fiestas o de rituales, se hacían distribuciones de panes decorados alusivos a algunas de las actividades importantes en la ciudad. Ahí tiene un ejemplo que hicimos en Marruecos de probar cómo funcionaban este tipo de crustulae, como se llaman, que son unos moldes muy bien conocidos en época antigua. Junto a estos hallazgos, hemos intentado en los últimos años buscar en la propia ciudad, en otros contextos arqueológicos, la posibilidad de que hubiera huesos de ballena. Y les he de decir que hemos tenido suerte y concretamente les voy a poner, hay 3 ejemplos, pero les voy a poner solamente 2 porque no nos da tiempo. Fíjense que aquí ven ustedes las estructuras de la ciudad mauritana abajo y en la parte de arriba, a la izquierda, la zona que se ve más alta, es un campamento, el Castellum de Tamuda, que fundan los romanos en época de Claudio. Bueno, pues donde pone ahí esa flecha, el número 7, en el año 2010 hicimos una excavación. Al que le interese todo esto, pues me lo puede decir a través de los coordinadores y le podemos mandar las publicaciones. Y en esta habitación, abandonada en torno al año 100, 90, 80 antes de Cristo, aparecieron muchísimas cosas in situ, entre otras huesos de ballena, huesos de misticetos, de cetáceos grandes, probablemente sometidos a algún tipo de procesado porque daba la impresión de que habían sido cocidos o habían sido, digamos, termoalterados de alguna manera. Con lo cual esta fue la primera evidencia de que en Tamuda, efectivamente, además de esos moldes de pastelero con escenas alegóricas a la caza de la ballena, pues también habían llegado huesos de estos animales y junto a los huesos, como se podrán imaginar, la carne, la grasa, la piel y todos los subproductos que sabemos que eran tan importantes en este tipo de animales. Y el segundo ejemplo, también de Tamuda, es esta pieza que tienen ustedes aquí, una pieza que tiene unos 20 centímetros de longitud, labrada sobre una costilla de una ballena, una pieza que tiene un hueco en la parte superior y, si se fijan, un orificio pasante que, si les pongo la siguiente diapositiva, inmediatamente van a poder ustedes identificar que se trata de un cepillo de carpintero. Un cepillo de carpintero como estos que tienen ustedes aquí, que son paralelos de la misma época. Se conocen unos 20 cepillos de carpintero en todo el Imperio Romano y en Tamuda hay uno de ellos que debía ser una pieza como esta.
debía ser como la de arriba a la derecha, una pieza en estos casos de madera, en el de Tamuda labrado sobre un hueso de cetáceo, y en la propia Tetuán, donde se encuentra este yacimiento, los que hayan tenido ocasión de ir a la Medina, pues conocerán cómo los carpinteros siguen trabajando con mesas como la que ven ustedes aquí a la izquierda, donde se siguen usando este tipo de cepillos manuales. Los dos últimos ejemplos son en Baelo Claudia, como no podía ser de otra manera, la gran ciudad pesquero-conservera del estrecho de Gibraltar en época romana. También tenemos constancia de la aparición de diversos contextos con huesos de cetáceo. El más conocido es el que publicó, restos procedentes de las excavaciones del profesor Michel Ponsic, una vértebra de grandes dimensiones que tienen ustedes aquí representada, y una vértebra que se ha podido datar, que es de época romano-republicana y que también se utilizó, como ven ustedes aquí, para el procesado de probablemente productos del mar en las fábricas de salazones. Si se fijan, esta gran vértebra tiene, lo hemos puesto a color para que se identifique una serie de marcas circulares en azul, que son resultado de haber cortado, haber terminado de extraer la vértebra al animal. Por eso tienen esa trayectoria circular. Y encima de ellas tienen esas marcas de corte en rojo, que son resultado de haber utilizado la misma, como ven, posiblemente como una mesa de corte, como la de Algeciras o como la que hemos visto en la propia Atenas. Se conocen cuchillos en nuestra región, como este que tiene aquí de Villamartín, pero ya saben ustedes que el metal se reutiliza muchísimo por su gran valor a lo largo de la historia, y eso es lo que dificulta encontrar elementos de corte de estas dimensiones. Y el último ejemplo que les traigo a colación es el de Ceuta, la antigua Septemfratres, un contexto de época tardorromana, una excavación en la Plaza de África número 6, donde en esos niveles que ven ahí, de época tardo-antigua, junto con cañailla, junto con bivalvos, gasterópodos marinos, restos de peces, aparecieron también huesos de textura muy esponjosa, que una vez estudiado, pues se pudieron relacionar con ballenas, algunos de ellos termoalterados, quemados. Por tanto, la conclusión rápida de todo esto que les he expuesto es que en el estrecho de Gibraltar y en muchísimos otros lugares del Mediterráneo hay constancia arqueológica contundente en época fenicia, púnica, romana, altoimperial y tardorromana de el aprovechamiento de cetáceos, igual que encontramos huesos de atunes, huesos de clupeido, huesos de espáridos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la interpretación que podemos hacer de todo esto? Pues la interpretación que hacemos es que debió haber una interacción como mínimo de todos estos recursos con los pescadores, con los marineros y con los responsables de estas fábricas de salazones. En algunas de estas fábricas, como la que tienen arriba a la izquierda, que son fábricas siempre de época romana, que son las mejor conservadas, hay hipocaustos, hay estructuras destinadas a calentar productos o a calentar agua. Y una de las posibilidades es que se hubieran utilizado estos hipocaustos para el procesado de la grasa de la ballena, que como todos ustedes saben es un recurso importantísimo. La otra posibilidad que se ha planteado es que algunas piletas de salazones, como las que tienen ustedes aquí abajo en algunos yacimientos sicilianos, en Vendicari y en Portopalo, en la provincia de Siracusa, o en la fotografía en la propia Baelo Claudia, piletas muy grandes y sobre todo de planta circular,
que se hubiesen aprovechado para el salado de la carne de ballena. En algunos casos, como en las factorías, por ejemplo, de Gijón, de época romana avanzada, el siglo III o siglo IV, pues también se ha planteado esta posibilidad. Conforme avanza la investigación, acuérdense de ese primer plano que vimos del año 2009, fíjense cómo se ha intensificado la cantidad de evidencias que tenemos y sobre todo yo les diré que en el estrecho de Gibraltar, pero porque se han estudiado. Posiblemente cuando estas cosas se estudien en toda la costa atlántica de la península ibérica y en la costa atlántica marroquí, aparecerán más evidencias. Hoy en día podemos decir que hay una relación clarísima entre estos huesos de ballena con yacimientos que están especializados en la producción pesquero-conservera, es decir, son fábricas de producción de alimentos, de garum, de atún en salazón, y por tanto la presencia de estos huesos no puede ser interpretada de otra manera que la llegada a la fábrica de la carne de estos animales también para procesarla. Como han visto a través de esas vértebras reutilizadas como mesas y como yunques, también hay un aprovechamiento notable del esqueleto, de las carcasas de estos animales por su gran potencialidad para hacer todo tipo de cosas. Han visto antes un cepillo de carpintero, pero conocemos píxidas, conocemos cajas, conocemos elementos de mobiliario, conocemos la reutilización, por lo que nos dicen las fuentes antiguas, de las barbas de las ballenas para instrumentos musicales, etcétera, etcétera, etcétera. Y también sabemos que algunos de estos huesos se quemaban, se termoalteraban, como ilustra el caso de Ceuta, que como ya les avancé, probablemente tenga que ver con su uso, digamos, para lugares donde hace falta combustible. Además de la pesca activa de cetáceos en la antigüedad, que es la propuesta por la que nosotros apostamos, en la antigüedad también hay mucha información sobre varamientos, como nos citan Estrabón, Dion Casio, Piano, el propio Plinio, incluso en Cádiz, ¿no? Nos hablan de estas cosas. Varamientos naturales y varamientos que en determinadas ocasiones debieron ser inducidos. Para pescar cetáceos, la tecnología necesaria no es muy sofisticada, de manera que con pequeñas embarcaciones y demás esto se puede hacer bien. Hay algunas evidencias en las fuentes clásicas, como por ejemplo en la Historia Natural de Plinio, que ilustran el ejemplo de un cetáceo que se coló, se metió en el puerto de Roma, en el puerto de Ostia, para comerse parte del cargamento de un barco que se había hundido, y el emperador ordenó cerrar el puerto para hacer una caza, digamos, de este animal, que poco más o menos fue un episodio lúdico. Hay poca información sobre el instrumental utilizado para este tipo de actividades en época antigua, y tenemos alguna referencia tanto en las fuentes clásicas como en los títulos de algunas ánforas de que la carne de ballena probablemente también pudo haber sido objeto de salado y de comercialización. Como también les decía, que hay muchísimos objetos de hueso que vemos en las excavaciones arqueológicas que no podemos interpretar bien porque no se ha analizado el soporte óseo sobre el cual han sido elaborados, pero como les decía, algunos se han utilizado para estas, o sea, se han utilizado cetáceos para hacerla. Y les decía que ese contenido de aceite hace que también se debieron usar por su potencial calorífico y todas las demás funciones que sabemos bien por la tradición y por los usos etnográficos de la ballena en época antigua, desgraciadamente no están demostrados. Son más que probables el uso del ámbar gris,
el uso de algunas sustancias como lubricantes, etcétera, etcétera, pero estos son temas sobre los cuales habrá que profundizar en el futuro. Y también recordarles, antes de ir terminando, que hay muchísima información iconográfica y en las fuentes grecorromanas sobre el papel mitológico de estos monstruos marinos, llamados así en las fuentes, las ballenas, que siempre se asocian a episodios mitológicos, a viajes heroicos y a esa dificultad de surcar los mares, sobre todo en las grandes travesías, tanto en época griega, como tienen ustedes aquí en el caso del rescate de Andrómeda por Perseo, como el famoso episodio bíblico de Jonás y la ballena, que tienen aquí ilustrado arriba a la derecha en un sarcófago de época tardorromana. De manera que esta es la conclusión un poco con la que yo quería rematar esta exposición. Hay muchas evidencias a lo largo de toda la secuencia anterior a época medieval que permiten plantear que los antiguos fenicios, los romanos, explotaron estos recursos. Son temáticas muy difíciles de demostrar porque todos ustedes saben que por su gran tamaño el procesado de las ballenas se hace en la costa y por tanto evidencias relacionadas con balleneras de época antigua no hay en todo el Mediterráneo y no las vamos a encontrar. Lo que podemos plantear es que esas fábricas de salazones también incluyeron a los cetáceos entre los productos fabricados y procesados. Decirles también que en los últimos años se ha trabajado un poco sobre la llamada arqueología biomolecular. Y es que los huesos, además de hacer su clasificación morfológica, que es lo que hacen los arqueozoólogos, los especialistas en clasificar los huesos de animales, se están aplicando otras técnicas que están dando muy buenos resultados. Y esto también se han hecho con huesos del Estrecho de Gibraltar, que han permitido dos cosas. Como ven ahí, los de Baeloclaudia, de Ceuta o de Tamuda, por un lado se han podido verificar que son ballenas y conocer qué especies de cetáceos son. Y por otro lado, decir que los huesos de las ballenas, sobre todo si están mal conservados, que es lo que nos suele pasar en el registro arqueológico, que encontramos fragmentos, se pueden confundir con los huesos de elefantes. Algunos huesos que pensamos eran de ballena, al final son del género Afroceria, que son esos elefantes enanos que existían en el norte de África, en Marruecos, hasta hace unos 100 años aproximadamente, y que gracias a estas técnicas se han podido identificar. Y termino diciéndoles una cosa que les confesaré, que en estas investigaciones que yo les decía que siempre hacemos con otros especialistas, a mí me ha sorprendido gratamente. Cuando trabajamos con los biólogos para estudiar estos huesos, a mí lo que me interesaba era que ellos me pudieran verificar que eran huesos de ballenas, porque la hipótesis a tratar de demostrar era que había restos de ballenas en la fábrica y por tanto que estaban explotando la carne, los subproductos, etcétera, etcétera, de estos grandes mamíferos marinos. Y ellos me decían siempre que conocer la especie de los cetáceos procesados era muy importante. Al principio nosotros a esto no le hacíamos mucho caso porque a nosotros nos daba igual que fuese una ballena gris, una ballena azul, una ballena franca. Pero ellos nos demostraron que al hacer el análisis biomolecular, que el tipo de especie era muy importante. Y era muy importante porque con la tecnología antigua solamente se pueden pescar activamente ballenas que floten después de matarlas, como es el caso de la famosa eubalena
glacialis, la ballena franca, que es precisamente la también llamada ballena de los vascos, que es la que se procesó desde el siglo XI-XII en adelante. Y que cuando hemos hecho estos análisis de los restos óseos, pues nos han verificado que se trata de esas especies de ballenas que después de matarlas flotan. Porque si no, es muy difícil, pescarlas no es difícil. Lo difícil es trasladar 10 toneladas, 15 toneladas, 20 toneladas desde el mar abierto a puerto si uno no es capaz de mantener a flote a estos animales. Además de ello, como tiene aquí en un ejemplo, se ha podido demostrar que esto le ha interesado sobre todo a ellos, que hay algunas especies, concretamente la ballena gris y la ballena franca, que hoy en día no están en el Mediterráneo, están en el Atlántico Norte y en algunos caladeros del Pacífico y de la costa oriental de Estados Unidos, pero que en la antigüedad sí lo estuvieron. Y esto se ha podido demostrar gracias a esos análisis sobre los restos arqueológicos de nuestros yacimientos. Termino diciéndole que esta nueva línea de investigación está en fase de desarrollo. Hay muchísimos temas sobre la mesa, pero hay también muchísimas cosas por investigar y el objetivo de la charla era ver que algunos de los lugares que en época moderno contemporánea se convirtieron en bases balleneras, como pasa con la de Getares, como pasó con la de Beliunes en Ceuta, o como la que pasó, o como lo que sucedió en la desembocadura del río Martil en Tetuán. En esos tres lugares, que fueron las bases balleneras de época moderna contemporánea, hay yacimientos arqueológicos de época preislámica en los cuales tenemos evidencias de un procesado de ballenas en época antigua. Con lo cual, estas evidencias son los antecedentes que llevaron muchos siglos después a continuar la explotación de estos grandes mamíferos marinos. Y por mi parte, nada más, quedo a su disposición para aquellas preguntas que ustedes estimen pertinentes. Muchas gracias. No sé si alguien se anima a hacer alguna consulta. A mí me gustaría, Darío, no sé si me oye bien. Sí, te oigo. Preguntarte sobre el yacimiento romano de Caetaria, que da nombre a la ensenada de Getares. ¿Se sabe algo? ¿Hay fuentes documentales de que se procesaba? Bueno, el nombre de por sí ya, ¿no?, deja bastante huella de Getaria. Y si hay alguna perspectiva de futuro de su excavación e investigación. Pues mira, esa es una pregunta de gran interés, porque Caetaria, todos sabéis que viene de Ketus, que es la raíz etimológica, que no tiene por qué ser ballena, ¿eh? Puede ser también atún. Ketus es pez de grandes dimensiones, ¿no? Un pez grande, ¿no? Para entendernos. Y ese es uno de los candidatos también, donde debe haber fábricas de salazones y donde probablemente también se dedicaron, como en la Villa Vieja de Algeciras, en Traducta, a la explotación de recursos del mar. Es un yacimiento bien conservado, como todos conocéis, con una cronología que debe ser mayoritariamente de época tardo-romana, porque es una de las mansiones citadas en el Anónimo de Rávena, y es un yacimiento que es un caramelo que está esperando pues que algún equipo se anime a excavarlo, que sin duda cuando se haga seguro que aparecen novedades de gran interés y quizás también relacionadas con la explotación de estos grandes mamíferos marinos. Nadie más se anima, ¿no? Bueno,
pues un placer haber estado con todos ustedes, y si les han interesado estas temáticas, a través de los organizadores del curso, esos PDFs que hemos seleccionado pues pueden constituir lecturas complementarias donde encontrarán todos los datos de aquellas cosas que yo he comentado y muchas más que no hemos podido detallar porque el tiempo disponible es el que es. Así que nada más, muchísimas gracias a todos por su atención.